Ya. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema. La semana pasada vimos estadística descriptiva, trabajamos un poco con medidas de tendencia central, dispersión y posición. Y ahora vamos a empezar con la unidad de probabilidades. Ya esta unidad por lo general se divide en dos o tres partes. La primera parte hace referencia a lo que es la combinatoria, donde se trabaja con permutación, variación, combinaciones, ahí, ¿cierto? Dependiendo de lo que vamos a ir trabajando. Y después va, obviamente, la probabilidad que uno va trabajando siempre, quizás desde la media o incluso desde la básica, y ya un poco más avanzado utilizando algunos teoremas como el teorema de Bayes o cosas así que implican quizás problemas un poco más complejos en probabilidad. Hoy solamente nos vamos a focalizar en el tema de eh, combinatoria. Vamos a hacer harto ejercicio. Bueno, no tanto, pero igual más o menos como para sintetizar la información. Eh, no sé si el problema ¿me escuchan o no? Yo sí te escucho. Ah, ya. Entonces el compañero ahí tiene un inconveniente con el audio. Eh, voy a ver una cosa. No me dice que están los dos conectados al audio. Ya. Ok. Entonces vamos a comenzar. La primera cosita que les iba a mostrar acá, voy a parar el video. Ya, la primera cosita que les iba a mostrar era este diagrama que nos iba a ayudar a determinar eh, cuándo nosotros o qué fórmula íbamos a usar para resolver algunos ejercicios. Este diagrama es muy importante que lo conozcan más que aprendérselo porque uno se lo puede aprender, pero al final la idea es entenderlo. Que todos estos problemas que vamos a tratar en combinatoria van a corresponder a ordenación de elementos. Y estas ordenaciones de elementos, nosotros vamos a tener que responder una serie de preguntas o seguir una especie de pasos para identificar qué vamos a usar o no. Tal como pueden haber visto, entre primero y cuarto medio esto se trabajaba así. Teníamos un problema que nos pedía ordenar o ver de cuántas formas podía obtener una cierta cosa, en la cual nosotros la primera pregunta que nos hacíamos era si influía el orden de colocación de los elementos. Si la respuesta a esa pregunta era no, inmediatamente nosotros sabíamos que estábamos hablando de una combinatoria, o una combinación, que corresponde a esta fórmula que está acá arriba. Dame un segundo que el lápiz se me desconfiguró. Ahí sí, que corresponde a esta fórmula que está aquí arriba. Si la respuesta a la pregunta de si influye el orden o no era sí, ahí teníamos que hacernos otra pregunta. Y esa pregunta dice si intervienen todos los elementos. Si intervienen se quiere decir si vamos a trabajar con todos los elementos o solamente con algunos. Si no vamos a trabajar con todos, ahí hablamos de una variación. ¿Ya? Esa es una variación. Cuando influye el orden, pero no entran todos los elementos. Y ahí obviamente nos preguntamos si se repiten o no. Y aquí tenemos dos fórmulas, tanto cuando no se repiten los elementos y cuando sí se repiten los elementos. Vamos a ir trabajando después con esta fórmula. Y si la respuesta a la pregunta si entran todos los elementos es sí, ahí tenemos una permutación. Y igual como lo hacíamos con la variación, nos preguntábamos si estos elementos se podían repetir o no. Y si la respuesta era sí, teníamos esta fórmula de acá abajo. Y si la respuesta era no, simplemente era utilizar el factorial. Antes de pasar a los ejercicios, ¿alguien tiene alguna duda con esto que acabo de mostrar? Ya, vamos entonces a... Ah, y otra cosa. Eh, principio multiplicativo y aditivo. No está acá en la presentación, solamente lo voy a mencionar. Principio multiplicativo nos va a ayudar a rellenar cosas en las cuales, o más bien ver de cuántas formas puedo ordenar las cosas, lo cual solamente va a implicar
que tenga que multiplicar la cantidad de veces que está cada cosa. Ya esto es como para ejercicios muy simples. Y bueno, recordar también que cuando estemos trabajando con algunos problemas vamos a tener dos formas de interpretarlo, que tenemos tanto la multiplicación como la suma. Cuando nosotros tengamos el prefijo y, que nos diga que hay una cosa y la otra, eso nos está haciendo referencia a que tenemos que de alguna otra forma hacer una multiplicación. Sin embargo, cuando el problema nos indique que tenemos una o otra cosa, tenemos un prefijo o, nos está haciendo referencia a que tenemos que sumarlo. ¿Ya? Esto que les acabo de mencionar no se les puede olvidar jamás, porque lo vamos a usar durante todo el curso. Y bueno, quizás no precisamente en esta ayudantía, pero igual es importante que se los vaya mencionando desde ahora, porque ya desde la otra semana creo que empezamos con probabilidad de Y. Ya, entonces este era como el recordatorio que les quería hacer respecto a combinatoria. Vamos a empezar con los ejercicios. El primer ejercicio dice, ¿cuántos números de 3 cifras se pueden formar? A, sin repetición, y B, con repetición. No sé si alguien tiene alguna idea. Voy a cambiar el lapicito por aquí. Ya, entonces, nos está diciendo que tenemos que generar números de 3 cifras. Por lo tanto, si nos damos cuenta, nosotros tenemos, antes de, voy a hacer un análisis acá. Necesitamos un número de 3 cifras. Ya, entonces solamente voy a anotar acá, estamos 3 cifras tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, un momento, un momento, todavía no se apuren tanto. Tenemos acá que necesitamos 3 cifras de 5. Acá, más que utilizar una combinación o una variación, porque podríamos entrar al proceso de analizar cada una de ellas, pero si nos damos cuenta y lo hacemos de forma gráfica, voy a anotar acá, para el caso sin repetición, voy a tener, ¿cierto?, mis 3 espacios correspondientes a las 3 cifras. Entonces yo tengo esas 4 cifras que serían el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí están mis 5 cifras que tenía. Entonces yo el primer elemento de esto que está acá podría completarlo con el 1, con el 2, con el 3 y con el 4. ¿Por qué no con el 0? Porque me quedaría un 0 a la izquierda, entonces el 0 a la izquierda simplemente no correspondería a un número, por lo tanto acá yo no podría completar esto con 0. Entonces esto solamente lo puedo completar de 4 formas, por lo tanto acá tendría que poner 4 formas. Para el siguiente valor, aquí sí yo puedo usar todos los números, pero puedo usar todos los números, sin embargo, hubo uno que yo ya ocupé. Por lo tanto, también tendría que solamente completarlo con 4 formas. Repito, acá en el primer dígito del número de 3 cifras que estoy creando, tengo que completar con todos los números posibles, o todos los números posibles que pueda ingresar ahí, excepto el 0, porque el 0 va a ser un 0 a la izquierda, en ese caso no contaría. En el segundo caso, también puedo utilizar todos los números, sin embargo, hay uno que yo ya ocupé, que supongo que ya ocupé, por lo tanto, de los 5 me estarían quedando solamente 4. Y para el tercero, para la tercera cifra, yo ya ocupé 2. Por lo tanto, solamente puedo completarlo con 3
de tres formas distintas. Por lo tanto, este ejercicio que estoy viendo acá es un ejemplo clásico del principio multiplicativo. ¿Y cómo resuelvo esto? Tendríamos entonces que la primera cifra podría completarla de cuatro formas y multiplicación. La segunda cifra también de cuatro formas y la tercera cifra de tres formas. Por lo tanto, nosotros solamente nos quedaría multiplicar eso para determinar finalmente de cuántas formas, o sea, de cuántos números podemos formar sin repetición. Y si nosotros multiplicamos eso, nos daría 48 formas. Esa es la forma en que nosotros vamos a desarrollar este tipo de ejercicios cuando se nos presente algo así, que es por lo general siempre un principio multiplicativo o aditivo. En este caso era principio multiplicativo. No sé si hay alguna duda con lo que acabo de hacer. Ya. Entonces ahora dice lo mismo, ¿cuántos números de tres cifras puedo formar a partir de esos 5 que tengo? Pero con repetición, es decir, se me permite repetir los elementos. Entonces, en este caso, tengo acá mis tres cifras, pero esta vez, igual, acá el primero solamente lo puedo rellenar de cuatro formas distintas. ¿Por qué hacíamos esto? Porque puedo tomar todos, pero el cero no lo puedo poner ahí, no lo puedo poner delante de todo. Entonces solamente de los 5 me quedarían 4. Pero la segunda cifra, sí puedo usar todos los elementos porque me dice que se pueden repetir. Aquí no hay ningún problema que yo vuelva a utilizar el mismo número que utilicé anteriormente y también puedo usar el cero. Entonces esto lo puedo rellenar de 5 formas distintas. Hay 5 formas. Y el último también lo puedo rellenar de 5 formas distintas. No hay ningún problema. Porque hay un cero ahí, haya lo que sea, pues es un número. Y se podría repetir también. Entonces, 5 formas distintas. Entonces, nuevamente, acá también nos encontramos con un problema de principio multiplicativo, en el cual la primera cifra se podía rellenar de 4 formas distintas, utilizando el 1, el 2, el 3 y el 4. La segunda cifra de 5 formas distintas, utilizando todos los números del 0 al 4. Y la tercera cifra también puedo utilizar todos los números del 0 al 4. Por lo tanto, me quedaría 4 por 5 por 5. Y eso entonces sería 100 formas o 100 números que se pueden formar a partir de esos 5 números que teníamos inicialmente en el conjunto. Bien. ¿Está todo claro con este ejercicio o quedó algo con duda? Sino para continuar. Una consulta. ¿Sí? Si el ejercicio no hubiera dicho que el número tenía que ser de tres cifras, ahí se puede considerar el cero, ¿no es cierto? ¿Cómo? No entendí. O sea, no, Si el número, o sea, si el ejercicio no hubiera dicho que el número tenía que ser de tres cifras, ahí se ¿ya? hubiera podido considerar el cero como un primer dígito, ¿o no? Es que nunca se puede considerar el cero como el primer dígito, porque si yo hago este número no vendría a ser una cifra, porque, a ver, cuando uno, por ejemplo, en física ve lo que es las cifras significativas, nunca se cuentan los ceros a la izquierda, como una cifra en sí. Ah, ya, ya. Entonces, el cero no puede ir ahí porque no sería una cifra. Siempre, Ah, siempre ya, cuando hay este tipo de problema, el cero nunca se considera cuando está al principio. ya, ok. Ya, gracias. Ya.
Ya, vamos al segundo ejercicio, que dice así. De un naipe de 52 cartas, se extraen 3 al azar 3. Determine el número de maneras de hacerlo, de hacer la extracción, el número de maneras de extraer exactamente un as y el número de extraer a lo menos un as. Ya. Entonces, la verdad es que acá el ejercicio no nos da mucha información. Por lo tanto, aquí tenemos que inferir de que nosotros de un naipe vamos a solamente sacar cartas y no nos importa el orden en cómo lo hagamos. Nosotros podemos pescar la baraja y sacar una carta, lo mismo si saco esta primera y saco la otra, no. A mí lo que me interesa es que del naipe de 52 cartas yo saque 3. Por lo tanto, como les dije, no importa el orden. Voy a anotarlo acá. Importa el orden. Que es la primera pregunta que nos hacíamos para resolver problemas de combinatoria. En este caso, cuando no nos importaba el orden, era directamente una combinación. ¿Cómo armaríamos esa combinación? Recordemos que la combinación teníamos NK y bueno, acá la verdad es que no voy a poner a hacer la fórmula, dado que usted acá puede usar la calculadora o el Excel, pero sí más o menos vamos a explicar en qué consistía esto. Teníamos primero acá el total de datos, en este caso de cartas, y abajo vamos a obtener lo que requeríamos. Sería requerido. Entonces me quedaría la combinatoria de 52, que serían las 52 cartas del naipe, sobre 3, que serían las 3 cartas que necesito. Por lo tanto, me quedaría acá abajo 52 factorial dividido en, vamos a ver la fórmula de aquí, voy a ver acá, 3 factorial por 52 menos 3 factorial. Entonces, si nosotros resolvíamos esto, me quedaría 52 factorial dividido en 3 factorial por 49 factorial, si no me equivoco. Entonces, me quedaría 52 por 51 por 50 por 49 factorial dividido en 3 factorial por 49 factorial. Ahí simplificamos simplemente eso. Y este 3 factorial lo voy a escribir al tiro como un producto. Me quedaría 3 por 2 por 1. Y si nosotros resolvemos toda esa multiplicación, me quedaría 22.100 maneras de hacer la extracción. ¿Ya? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Tomé la fórmula de la combinatoria, como tenía 52 cartas originalmente. De esas 52 cartas solamente necesito 3. Por lo tanto, solamente ahí apliqué la fórmula de la combinatoria, desarrollé los factoriales y he llegado a que finalmente son 22.100 maneras de hacerlo. Ahora, ¿cómo sería para el otro caso? El otro caso dice que el número de maneras de extraer exactamente un as. Entonces, ahora ya no necesito solamente extraer 3. Ahora lo que me interesa es extraer un as y las otras 2 que sean de lo que sea. Esto es más que nada inferir un poco acerca de la baraja del naipe. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el naipe tiene 4 ases y bueno,
sería lo demás en cartas de otro tipo. Entonces vamos a generar una primera combinatoria, porque aquí tampoco me importa el orden en cómo lo haga, simplemente me interesa sacarlo. La primera sería escoger un as. Entonces esa combinatoria sería de un total de los 4 ases que tenemos, solamente sacar uno. Y como son 3 cartas, nos estarían faltando, o nos estarían restando, bueno, nos faltarían las, vamos a poner acá cartas restantes. Como inicialmente teníamos 52, pero de esas 52, 4 son ases, nos quedarían entonces 48 que son cartas de otro tipo. Y ahora yo de esas 48 necesito sacar las otras dos, porque la inicial era un as y las otras dos podían ser cualquiera. Entonces me quedaría esa combinatoria sobre 2. 48 sobre 2. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Como me decía que tenía que extraer exactamente un as, primero necesito la combinatoria para extraer ese as y multiplico acá, aquí ven, si se dan cuenta, utilizamos combinatoria y principio multiplicativo ambas juntas. Ahora me faltaría la selección de las otras cartas, que serían entonces las que me sobran, que serían 48, y que de esas 48 yo necesito solamente 2. Si resolvemos nosotros esas combinatorias, no voy a entrar en desarrollar, usted puede meterle en la calculadora si lo desea, o en Excel, la prueba lo pueden usar. Me quedaría entonces, multiplicando eso, 4.512 maneras de extraer exactamente un as. Esa sería entonces la forma de resolver esa parte del problema que se nos planteaba ahí. Y la tercera parte, que también sigue la misma línea de este ejercicio, dice el número de extraer a lo menos un as. Entonces, aquí tendríamos que hacerlo de la misma forma que lo hicimos recién, porque para la primera selección, para yo obtener un as, era lo mismo de arriba, 4 sobre 1 y la combinatoria de 48 sobre 2. Esa sería una forma, que en este caso sería de extraer un as y 3 otras. Ya, esa sería la primera selección. Ahora, podría darse el caso que yo también necesite extraer 2 as y otra carta. Entonces acá voy a poner una suma, porque puede ser este caso primero que yo había puesto o el otro. Entonces acá, ahora por ejemplo, yo les voy a necesitar 2 ases. Por lo tanto, de los 4 ases que hay en la baraja, necesito 2. Esa combinatoria que tenemos ahí. Acá me equivoqué, acá era 48. Teníamos 48 que nos resta. Ahí sí. Y acá, de las 48 cartas que me estaban sobrando, ahora solamente necesitaría una, porque las otras 2 ya serían ases. Recuerden que teníamos que determinar solamente 3. Entonces este caso que está acá, a lo mejor yo voy a escribir de otro color acá abajo. Y esto aquí se ve feo. Este caso que habíamos puesto acá era un as y 2 otros. Para este caso que teníamos acá, corresponde a 2 ases y un otro. Y nos quedaría una última combinación. Ponemos nuevamente una suma, que puede ser finalmente que solo sean ases. Que solo sean ases. Entonces sería la combinatoria de 4 sobre 3 y
de las 48 cartas que me están sobrando ya no necesito ninguna, porque aquí ya están cubiertas las 3 cartas que me está pidiendo el problema. Entonces, acá simplemente necesito los 3 ases. Ases, no sé cómo se escribe, no lo voy a dejar en as, no. Ya, entonces acá simplemente tendríamos que multiplicar estas combinatorias y sumarlo a lo que nosotros llegaríamos a la respuesta de 4.804 maneras de extraer a lo menos un as. Y ahí entonces hemos llegado al resultado de este ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda, algo no quedó claro. O seguimos avanzando. Ya, vamos a continuar entonces. El siguiente problema dice, en un estante se encuentran 5 libros de construcción, 8 de arquitectura, 3 de economía y 4 de astronomía. Se pide ordenarlos, de tal forma que todos los libros de una materia queden juntos. ¿De cuántas formas es posible hacerlo? Ya. Si nos damos cuenta, acá sí nos va a importar el orden. Sí nos importa el orden. También nos importa, o sea, también entran todos los elementos. Por lo tanto, podríamos utilizar acá quizás una permutación utilizando también el principio multiplicativo. ¿Cómo haríamos esto? Tenemos, a ver, tenemos 1, 2, 3, 4. Tenemos cuatro tipos de libros. Esta es la mejor forma que yo encuentro para resolver este tipo de ejercicios. Tenemos 4 tipos de libros. Tenemos los libros de construcción, tenemos los libros de arquitectura, tenemos los libros de economía y tenemos los libros de astronomía. Entonces, de construcción tenemos 5. Aquí una cosa, me equivoqué, una cosita. Bueno, teníamos 5 libros de construcción, teníamos 8, 3 de economía y 4 de arquitectura. Entonces acá teníamos los de construcción, teníamos los de arquitectura, teníamos los de economía y teníamos los de astronomía. Ahí sí. Ya, ¿por qué lo hice así? Porque resulta que de esos 5 libros yo puedo ordenar esos 5 libros de muchas formas. Puedo ordenar los 8 libros de arquitectura de muchas formas. Puedo ordenar los libros de economía de muchas formas y también puedo ordenar los libros de astronomía de muchas formas. Por lo tanto, entrando al contexto del problema, los libros de construcción yo podría ordenarlos, puedo poner uno acá, acá, el otro acá y después el otro acá. Como también podría partir poniéndolo acá, después acá y así sucesivamente en infinitas combinaciones que yo puedo realizar. ¿Cómo me ahorro ese problema de determinarlas todas? Simplemente tomo la cantidad de libros que hay, que en este caso son 5, y coloco un factorial. Eso inmediatamente me da las formas en las cuales yo puedo ordenar todos estos libros de construcción. Lo mismo puedo hacer para los de arquitectura. No me voy a poner a hacer o a mano 8 combinaciones, 8 es, o sea, los 8 lugares que puedo ocupar esto para hacer la combinación, por lo tanto, simplemente sería 8 factorial. Para el caso de economía, el mismo caso de recién, 3 factorial, y para el de astronomía, 4 factorial. Entonces ahora que ya tengo toda esta combinación, o sea, las combinaciones de cada uno de los libros, tengo que tener en cuenta que en el estante yo puedo poner primero los de construcción, puedo poner después el de economía, puedo poner el de astronomía y al final el de arquitectura. O también puedo utilizar esta combinación que está hecha acá, o puedo poner primero el de astronomía y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo soluciono eso?
tenemos 4 tipos de asignatura. Y como son 4, todo eso que está ahí correspondería a que yo puedo ordenar las asignaturas de 4 factorial veces. Entonces, ¿de cuántas formas yo puedo ordenar todos esos libros de tal forma que los de una materia queden juntos? Entonces, primero tomo la combinación de los libros de cada asignatura. Sería entonces 5 factorial. Los libros de construcción los puedo ordenar de 5 factorial formas. Y multiplico los libros de arquitectura, los puedo ordenar de 8 factorial formas. Y los libros de economía los puedo ordenar de 3 factorial formas. Y los libros de astronomía los puedo ordenar de 4 factorial formas. Eso por parte de cada uno de los libros. Ahora, ¿cómo puedo ordenar las materias o los libros que de cada materia, de cada uno? Simplemente multiplicando todo esto por ese 4 factorial que representa a cada una de las materias. Entonces, si se dan cuenta acá, utilizamos un poco de factoriales y también utilizamos, ¿cierto?, el principio multiplicativo. Acá la verdad es que no vale la pena resolver esto que está acá, porque nos va a quedar demasiado largo, es un número muy grande, así que pueden dejarlo expresado así. En pruebas, cuando son así factoriales muy grandes, también los profes las dejan en la alternativa expresado solamente así que pueden estar tranquilos el, con el resultado. ¿Quedó alguna duda con este ejercicio? Ya, vamos a continuar. A un concurso literario se han presentado 10 candidatos con sus novelas. El cuadro de honor lo forman el ganador, el finalista y un accessit. ¿Cuántos cuadros de honor se pueden formar? Ya, entonces acá el ejercicio requiere un poquito de análisis para saber más o menos de qué es lo que estamos hablando. Lo primero, tener en cuenta que sí van a entrar todos los elementos porque necesito analizar cada uno de los candidatos que llegaron. Por lo tanto, lo voy a ir anotando aquí. Vamos a revisar un poco acá. Entran todos los elementos. Nos decía que cada uno iba a llegar a obtener un premio, que eran solamente 3, por lo tanto, no se pueden repetir. Así que estaríamos frente a una variación sin repetición. Voy a anotar acá. Primero, sí importa el orden. Por supuesto que me importa el orden porque no es lo mismo que María sea la ganadora y que Teresa la finalista, por ejemplo, así como por dar ejemplo, a que Teresa sea la ganadora y que María la finalista. No es lo mismo, por lo tanto, sí me importa el orden. Lo otro que les comenté es que entran todos los elementos. Porque necesito analizar cada uno de estos candidatos. Y finalmente que no se repiten. Por lo que les comentaba recién, estamos frente a una variación. Y esa variación la vamos a utilizar de la siguiente manera. Teníamos entonces que la variación era m factorial, m menos n factorial. Entonces simplemente teníamos que
aplicar la fórmula a lo que nosotros teníamos acá, que sería la variación. Necesito solamente 3 personas que serían del cuadro de honor de las 10 que tengo. Por lo tanto, solamente me queda reemplazar en la fórmula. Acá me equivoqué, era n. Ahí sí. Entonces me quedaría 10 factorial dividido en 10 menos 3 factorial. Lo cual acá me quedaría 10 factorial dividido en 7 factorial. Desarrollando acá un poquito, me queda 10 por 9 por 8 por 7 factorial dividido en 7 factorial. Simplificamos los 7 factorial. Me queda 10 por 9 por 8. Y eso entonces me quedaría 720. ¿720 qué? Cuadros de honor. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el ejercicio? Primero analizamos si importaba el orden, si entraban todos los elementos y también que no se repitan, lo cual llegamos a la conclusión de que teníamos que obtener o resolver una variación sin repetición. Por lo tanto, de los 10 candidatos que llegaban con sus novelas, solamente necesito, perdón, 3 del cuadro de honor de todos esos 10. Entonces, lo que estamos buscando es todas las maneras posibles de generar estos cuadros de honor que serían 720. Hasta acá, ¿alguna duda? Por mi parte, no. Ya. Nos quedan 2 ejercicios, son cortitos, así que no vamos a demorar tanto. Ya. Este ejercicio dice, ¿cuántas señales diferentes se pueden hacer con 10 banderines? Si 2 son rojos, 3 son azules, 2 son blancos y 3 son negros. Entonces, vamos a nuestro gráfico. Primero, podríamos decir que no me importa el orden, perdón, que sí me importa el orden, porque me está diciendo que tienen que ser diferentes los banderines. Por lo tanto, no va a dar lo mismo que yo ponga un banderín de un color primero y después que ponga del otro, o que ponga del otro y después así. Me importa el orden porque sí necesito establecer, ¿cierto?, que se cumpla, que sean todos diferentes. Por tanto, ahí tiene que seguir un orden de que no queden todos iguales. Luego, me pregunta si intervienen todos los elementos del conjunto. Que en este caso, sí entran todos, porque necesito formar señales con diferentes colores y esos diferentes colores ahí me los da. Por lo tanto, necesito trabajar con todos esos banderines que me están dando. Lo siguiente, ¿se pueden repetir los elementos? Ya, acá hay que tener mucho cuidado, porque una cosa es que me esté hablando de que las señales sean diferentes y que los elementos que yo tengo se me repitan. En este caso, los elementos sí se me repiten. ¿Por qué se me repiten? Porque yo acá tengo 2 elementos rojos, tengo 3 elementos azules, tengo 2 elementos blancos y 3 elementos negros. Entonces, si bien las señales no se me van a repetir, sí se me repiten los elementos que yo tengo para hacer, en este caso sería una permutación, ya nos podemos dar cuenta que es una permutación. Sin embargo, tenemos de esos 10 elementos para hacer los banderines, que cada uno de ellos se me repite de una u otra forma. Por lo tanto, lo que yo tengo acá es una permutación con repetición.
Así que tienen que tener mucho cuidado cuando les salgan señales diferentes acá, porque si tienen este caso de que necesitan hacer tanta cantidad de cosas con dos de esto, tres del otro, dos del otro, dos del otro, siempre, casi siempre es una permutación con repetición. Entonces, permutación con repetición, y aquí les voy a anotar porque 2, 3, 2 y 3 están repetidos. O sea, cada color está repetido de una u otra forma. Y bueno, vamos simplemente a formar la permutación. La permutación con repetición se realiza como una permutación de n sobre A, B, C, D, E, hasta muchos elementos más, pueden ser demasiados, en las cuales tendríamos entonces n factorial partido en A factorial por B factorial por C factorial y así sucesivamente. Entonces tendríamos la permutación de 10, en este caso sería sobre 2, 3, 2, 3, y igual, acá, 10 factorial dividido en 2 factorial, uy, por 3 factorial, por 2 factorial, y por 3 factorial. Y esto me quedaría igual, voy a poner la calculadora porque es muy grande resolver todo eso. Un segundo, por favor. 25.200 señales diferentes. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que acabo de hacer? Analizamos el problema, nos dimos cuenta que se trataba de una permutación. Quizás la duda puede haber quedado un poquito ahí en si era con repetición o no. Y sí es con repetición porque los elementos, los elementos que van a conformar los 10 banderines están repetidos cada uno de ellos, por lo tanto utilizábamos la fórmula de permutación con repetición, a lo que yo llegaba a la conclusión, utilizando la fórmula por supuesto, que eran 25.200 señales diferentes que yo podía formar con todos esos banderines. ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, vamos a continuar. Ya, este es el último ejercicio que vamos a trabajar y bueno, lo vamos a leer. Dice, dado un conjunto de números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cuántos números de 4 dígitos pueden formarse si los elementos o números pueden repetirse? Entonces, vamos a ir a la tablita que teníamos acá, que dice así. ¿Importa el orden? Sí, me importa el orden porque, como les comenté, quizás acá en el primer ejercicio, no, no me acuerdo en cuál les comenté, no me acuerdo cuál era, bueno, no me acuerdo, pero sí me importa el orden porque no da lo mismo que yo ponga el 5 primero y después ponga el 2, después ponga el 6, a que ponga el 1, el 3 y el 6. No da lo mismo eso. Por lo tanto, sí me importa el orden. Luego, ¿intervienen todos los elementos? No, porque solamente necesito 4 dígitos y tengo 6. Por lo tanto, no entran todos los elementos. ¿Se pueden repetir? Sí, sí, porque el problema lo dice. Dice que los números o los elementos o números pueden repetirse. Entonces, estaríamos frente a una variación con repetición. Voy a volver acá al problema y voy a anotar lo que nosotros habíamos dicho. Ponemos acá, importa el orden, no entran todos los elementos, se pueden repetir,
los elementos. Por lo tanto, esto que está acá me está dando el indicio de una variación con repetición. Entonces, si volvemos a la fórmula, más o menos para mirarla, que no me recuerdo, voy a anotar por acá porque no la tengo hecho hasta acá. Ya, un repetido de mn, m elevado a n. Ya. Entonces, voy hacia acá. Ah, me pasé. Entonces, nuestra fórmula de la variación con repetición de m y n elementos sería entonces a n elevado a... Oh, me quedó como una m eso. Ah, no, estaba n. N elevado a m. N elevado a m. Ya, ahora sí. Entonces, teníamos un total n de 6 números y un total m de 4. Vamos a poner como 4 dígitos, que es lo que yo necesito. Por lo tanto, mi variación con repetición sería de 6 y 4. Por lo tanto, esto me quedaría, utilizando la fórmula, 6 elevado a 4, lo cual, si nosotros resolvemos eso, me quedaría 1296 números de 4 dígitos que se pueden formar. ¿Ya? ¿Qué hicimos acá? Primero analizamos el problema, nos dimos cuenta que sí me importaba el orden en cómo yo ubicaba los elementos, nos dimos cuenta que también no entran todos los elementos, porque de los 6 necesito solamente 4. Nos dimos cuenta que podían repetirlo porque el problema dice que se pueden repetir, a lo cual llegamos a que era una variación con repetición. Y después utilizamos la fórmula para obtener, ¿cierto?, el número de dígitos, el número de, o sea, la cantidad de números de 4 dígitos que se pueden formar, tomando, ¿cierto?, el total de 6 números que teníamos, elevándolo a los 4 que necesito. Y ahí, ¿cierto?, hemos llegado a la conclusión de el problema. ¿Hay alguna duda con lo que acabo de resolver? ¿O está todo claro? ¿Está todo claro? Ya, entonces, son las 10:47 y ya. Entonces, si no hay más dudas, estaríamos quedando hasta acá y yo creo que nos veríamos ya en 2 semanas más, yo creo. Ahora hay feriado, así que eso pues. Estaríamos quedando hasta acá y nos vemos en 2 semanas más. Chao. Una pregunta. ¿Sí? Le voy a